Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros, y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera, insultándole según venía, y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militantes iban a derecha e izquierda del rey, y les maldecía: Vete, vete, asesino canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: Ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey le dijo: No se metan en mis asuntos, hijos de Zeruyá, déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo Abisai a todos sus cortesanos: Ya ven, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme, y les extraña ese benjamita. Déjenlo, que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Por lo tanto, iban maldiciéndolo y tirándole piedras. Verbum Domini. Señor, levántate, sálvame. Señor, levántate y sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Y cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Señor, levántate y sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Me mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Señor, levántate y sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No tendré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Señor, levántate y sálvame. Un gran profeta se ha suscitado entre nosotros y ha venido a proclamar la palabra del Señor al pueblo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Jesus and his disciples came. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago de la región de los Seracenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus les rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Verbum Domini. So the people wanted Jesus to go. El pueblo quería que Jesús se marchara y el hombre quería irse con Jesús. In the recent En wildfires in the mud los recientes incendios silvestres y deslizamientos que han ocurrido en California, hemos presenciado cosas que en nuestras propias mentes cuestionamos, y estoy seguro que las personas que son víctimas y han perdido sus propiedades y hogares cuestionan por qué ocurrió esto, por qué Dios haría algo así. Pero la mayoría de la gente, su respuesta generalmente, después de una breve reflexión, es que reconocen que Dios no lo hizo, permitió que ocurriera. Es un mal, y reconocen que perdieron memorias, sus hogares que les tomó años construir y establecer, se perdieron. Pero al final, ¿qué dicen? Podemos reconstruir nuestras casas. Tenemos a nuestros hijos y tenemos a nuestras familias. Cuando un hijo o una hija choca el carro de la familia, ¿qué escuchamos que dicen los padres a menudo? Podemos comprar otro carro, pero por lo menos no hay nadie muerto. Por lo menos reconocemos nuestras prioridades. El padre, la madre va a casa y abraza a su hijo, su hija, y luego le dice: nunca más lo vuelvas a hacer. Hay cierta angustia, pero al final reconocemos qué es lo más importante.
Y eso es lo que la gente de esta región que creemos estaban muy comprometidos a una forma de vida griega. Esto es lo que ellos pasaron por alto, lo más importante. Vieron una gran piara de cerdos, era su propiedad, una posesión material de ellos, y eso es en lo que estaban enfocados, la pérdida material. Y eso that they were attached para ellos tenía más importancia que este milagro que había ocurrido. and so they asked him No fueron capaces de reconocer lo que Cristo había hecho a causa de ello, así que le pidieron que se fuera. Pero es muy importante que nosotros no nos apeguemos tanto a las cosas de este mundo, que no reconozcamos cuando Dios obra. Tenemos que siempre ver lo que es más importante y se trata de la obra de Jesús en nuestras vidas y los que nos rodean. Lo que no reconocieron al final es que aquí siempre tenían miedo de ese personaje que estaba merodeando por las cuevas, ese cementerio, lo que consideraríamos cementerio, y se hacía daño a sí mismo y gritaba y rompía sus cadenas. Tenían miedo de aquel lunático, ese hombre poseído. Y cuando and he's in his right mind, Saint Mark. lo ven la próxima vez, lo ven vestido y en sus cabales. Nos cuenta San Marcos. Lo que no reconocieron es que Jesús vino y lo liberó de ese terrible poder de Satanás. Él estaba siendo concedida esa oportunidad excepcional de venir a reconocer a Cristo como Dios, aquel que es divino, aquel que sana, aquel que libra cuerpos y almas del dominio de Satanás. Es importante reconocer que Cristo tiene ese poder y Cristo tiene esa autoridad. Eso escuchamos que se alude en el pasaje del Evangelio ayer, que la gente se quedó asombrada con la autoridad con la que hablaba Cristo y se quedaron asombrados por la autoridad con la que Jesús obraba. Porque todos los líderes de su pueblo, los letrados, siempre tenían que apelar a otra autoridad. La Torá, la ley, enseña esto. Y aquí tenemos a Jesús hablando con autoridad propia, porque Él es Dios. Así que Él habla y obra con autoridad, autoridad sobre las tinieblas, autoridad sobre Satanás, autoridad sobre la obra de los ángeles caídos. Y reconocemos que en nuestras propias vidas Cristo nos habla con esa autoridad y obra en nuestros corazones con esa autoridad. Así que no solo es capaz de expulsar las tinieblas, el demonio del cuerpo de este hombre, sino de los corazones de los hombres, y cambiarnos y transformarnos completamente. Luego tenemos a este hombre que súbitamente se encuentra en esta situación. Mi pueblo no quiere a Jesús, Experiences tremendous freedom. pero él tiene una gran libertad y está en sus cabales. ¿Y cuál de nosotros no seríamos como él y dijéramos, ustedes se van a subir otra vez a la barca? Bueno, voy a meter mi pie en la barca y me voy a marchar con ustedes porque no quiero separarme del Señor. Pero el Señor no se lo permite, le dice que se quede y sea testigo. Se cree, a partir del pasaje antes de este, en el Evangelio según San Marcos, que Jesús había llegado a esa área cuando ya estaba oscuro. Eso añade al misticismo de lo que escuchamos, que aquí tenemos este hombre en las cuevas que está cerca de la orilla, ahí es donde se sepultaba la gente. Si pensamos en esto, imagínense, la mayoría de nosotros visitamos el cementerio. La mayoría de nosotros no tenemos miedo de estar en el cementerio. Pero no nos quedamos ahí cuando está anocheciendo, no nos quedamos ahí cuando ya oscureció. Nos da un
poquito de nervios por dentro. Pero imagínense, incluso estar en una parte del pueblo que uno no conoce bien y está oscuro. Hay un miedo natural, incluso para el hombre más fuerte. Hay un poquito de nervios. ¿Dónde estoy? No puedo ver lo que está pasando en torno mío. Si uno tiene que caminar por la calle y está mal iluminada y escuchamos pasos detrás nuestro, todos hemos visto suficientes películas para inmediatamente nuestro corazón empieza a latir un poquito más rápido. Y eso es lo que el autor del Evangelio está haciendo en cierta forma al darnos este recuento. Aquí tenemos a Jesús y va a hacer falta hogueras o antorchas. Eso añade al ambiente tenebroso que tenemos en nuestras mentes. Y de las cuevas sale un poseído hablándole al Señor. Y Jesús le ordena al enemigo que deje al hombre. Luego miramos lo que este hombre está haciendo y por qué la gente hubiera tenido miedo de él. San Marcos cuenta que las cadenas no lo podían sujetar y que él solía golpearse a sí mismo con piedras. Se estaba haciendo daño a sí mismo con piedras. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Quiero asegurarme de mencionar, no estoy diciendo que esto significa que estemos poseídos, pero creo que cualquiera que tenga dificultad con el pecado en la vida o algún dolor en la vida, puede sentir cierto sentido de querer liberarse de eso. En cierta forma nos sentimos poseídos, pero cualquiera de nosotros que tengamos dificultad con cualquier tipo de adicción, ya sea el alcohol o las drogas, la pornografía o la adicción sexual, la adicción a la comida, las apuestas, esto es golpearnos a nosotros mismos y desfigurarnos con piedras, lanzarnos contra las rocas. Si pensamos al respecto, al centro de lo que somos, así es, queremos liberarnos de eso. Y sin embargo, tenemos dificultad y nos decimos, ¿por qué no puedo liberarme de esto? Y al adentrarnos más profundamente en las tinieblas de esa adicción, nos sentimos más y más lejos del Señor y nos sentimos desfigurados. Nos sentimos como que no soy verdaderamente humano. Así que el Señor es el que entra a esas sombras en nuestras vidas y ejerce su autoridad. Eso es lo que tenemos que reconocer, que ante el Señor no somos nada, dependemos de Él para tener libertad. Los programas de 12 pasos hablan de un poder superior. La gente dice que no necesariamente creen que no obligan que la gente crea que se trata de Dios, pero Jesús nos dice que solo Él, solo Dios puede darnos esa libertad que buscamos. A muchos jóvenes hoy en día que tienen dificultad con este fenómeno relativamente nuevo de cortarse a sí mismos, o caen en la anorexia o la bulimia. No se trata solo de las muchachas, sino también de los muchachos en nuestro mundo, porque la sociedad está tan enfocada en las apariencias. Todos tenemos que vernos bien, pero no estamos contentos con ser como Dios nos ha creado. Y a menudo nos lo decimos mutuamente o a los jóvenes, pero ¿realmente lo creemos? Dios no mira esto, nos ama por quien nos creó, para que seamos. Pero Él no está enfocado en nuestra apariencia mundana. Son personas enfermas las que piensan así. Hermanos, estamos enfermos, estamos obsesionados con eso. Hoy en día, me atrevo a decir, estamos poseídos por eso. Así de tanto nos consume. Debemos encontrar libertad de eso en Jesucristo y reconocer que Él nos ama profundamente, porque Él mira nuestros corazones. Es ahí donde el Señor nos juzga. Es ahí donde el Señor nos ama. Y nuestros jóvenes, o incluso algunos de nosotros que somos mayores,
nos consumimos con esto. Y lo que ocurre cuando la gente se corta a sí misma, cuando tienen anorexia, bulimia, están expresando el dolor que llevan por dentro. Es casi como este hombre que vemos en el Evangelio. Algunos de los comentaristas han dicho, bueno, quizás no estaba poseído, sino tenía problemas emocionales. Creo que podemos mirar eso en ese contexto para nuestra época. Hay muchos problemas emocionales que vivimos. Él se golpeaba a sí mismo con las piedras y ese dolor, esa ira que había dentro de él, no podía ser controlado. Era una persona llena de ira y rompe las cadenas. Y luego los gritos que asustaban a la gente. Si él simplemente hubiera lidiado con sus problemas en silencio y hubiera dejado a todos en paz, hubiera estado bien. Pero si estaba perturbado emocionalmente, si estaba poseído, estaba buscando algún tipo de libertad. Así que lo tenemos entre los sepulcros, gritando en la oscuridad, en la noche. ¿Y dónde escuchamos eso en nuestra época? Sino en la ira de nuestra era. Si miramos a los feministas, no son personas que estén en paz. Miren a la marcha de la mujer que acabamos de tener hace pocas semanas atrás. No es algo hermoso, es muy feo. Las cosas que llevan puestas, las cosas que dicen, no hay nada sagrado. Los sombreros que se ponen y las cosas que salen de sus bocas, las cosas que salen de la boca de una mujer. Yo me atrevería a decir, los hombres no están justificados al decir las mismas cosas. A veces podemos soportarlo cuando una mujer lo dice, pero cuando una mujer dice alguna de las cosas que se estaban diciendo en el contexto de esa marcha de la mujer, es feo, es profundamente ofensivo y nos sacude hasta la esencia de nuestro ser, porque las mujeres nos traen dignidad, las mujeres nos traen un sentido de la moralidad, marcan la brújula y ver eso perturbarse es... Así que esta ira feminista, si miramos la subcultura homosexual, y permítame enfatizar esa palabra, subcultura, no la persona homosexual, sino la subcultura, las cosas que ocurren en sus marchas de orgullo, las cosas que también gritan a veces en contra de la iglesia. El padre Mark acaba de compartir conmigo anoche, él estaba en San Francisco para la Marcha por la Vida y hay manifestantes pro decisión muy acérrimos diciendo cosas muy feas. Y ahí tenemos a uno está ahí como sacerdote. Y si alguien viene y se pone a gritar, ¿cuántos niños has abusado el día de hoy? Eso es lo que hacen para silenciar a la iglesia. No, dicen, no tienen derecho a decir nada acerca de la santidad de la vida o la moralidad de nuestra nación por el pecado de unos cuantos. Eso es lo triste de lo que ha ocurrido con nuestro clero, pero ni siquiera es en contra de los sacerdotes solamente. Escuchamos acerca de, nuevamente el padre Mark contó esto. Tenemos familias con niños pequeños, tenemos personas mayores, tenemos un gran testimonio por la vida, gente llena de alegría tratando de defender la santidad de la vida. Y llegan a intersecciones y dice, él no entendía la motivación. Había gente que abrían las ventanas y no sabía de dónde sacaba la energía para gritar nuevamente algunas de las cosas más terribles y viles posibles, porque están llenos de ira. ¿De dónde proviene esto? Nuevamente, es ira, es la ira de nuestra era. Y Jesús permanece firme ante ello.
Y eso es lo que queremos reconocer en este pasaje el día de hoy, que el Señor, en su autoridad y en su poder, desea enfrentar todo esto y darnos paz y traerle paz a nuestra era. Mirar a todos estos individuos, así sean los adictos o los jóvenes o personas que estén enfrascadas en diferentes agendas, expulsar esas tinieblas y encontrarnos como este hombre en nuestros propios cabales. El Señor renueva la paz y eso que Él quiere hacer por todos nosotros. Este hombre que quería acompañar al Señor. Jesús no lo mira y le dice, amigo, después de lo que he visto, ya no te quiero cerca de mí. Eso no es lo que dice Jesús. Él le dice, quédate y da testimonio entre tu pueblo. ¿Y qué ocurre? San Marcos nos cuenta que él va y empieza a proclamar por la Decápolis. Son 10 ciudades, una a un lado del Jordán y las 9 del otro lado, pero son como una pequeña cooperativa o conglomerado. Cada una es una ciudad independiente, pero se unen para preservar su forma de vida griega. Y Jesús está diciendo, no, tú anda con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Y esto ha de invitarlos. Finalmente, bueno, ya vemos que Jesús está siendo botado de esa área. Pero él, al marcharse, dice, yo he venido a proclamar el Evangelio al mundo entero, no solamente al pueblo elegido. Así que le dice a aquel hombre, tú quédate y planta esa semilla. Uno de los comentaristas de las Escrituras dice, este hombre debía de ser una demostración andante de lo que Cristo es capaz de hacer por nosotros. Nuestra gloria siempre debe estar no en lo que podemos hacer por Cristo, sino en lo que Cristo puede hacer por nosotros. Y la prueba irrefutable del cristianismo es un ser humano renovado. La prueba irrefutable del cristianismo debe ser un ser humano renovado. Muchos de nosotros conocemos a un ser humano renovado. Todos somos seres humanos renovados. Muchos de nosotros conocemos a alguien que se ha visto transformado radicalmente por el poder de Cristo y el testimonio que son para nuestro mundo, para nosotros. Hablen con alguna persona que ha salido de la adicción. Les hemos conocido como eran antes y les conocemos después. Y decimos, solo Dios fue capaz de hacer esto. Y eso es ese testimonio, esa prueba en este mundo, ese poder en el mundo, de que damos testimonio y decimos, yo no puedo hacerlo, yo no sería capaz de hacer esto, yo solo. Esto es lo que Dios hizo en mí, porque Él me mostró misericordia, porque Él mostró compasión hacia mí. Y es una invitación muy grande. Nosotros miramos eso y decimos, yo quiero esa misma misericordia, yo quiero esa misma compasión para mí.